Hola suscriptores, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy de vuelta estamos en la ciudad de Mercedes y les quiero poner a todos en un supuesto. ¿Ven este terreno de aquí? Este que es rectangular y que tiene como un color más oscuro. Bueno, imaginemos que el dueño de este terreno decidiera hacer lo siguiente. Proponer a la municipalidad cederle, vamos a decir, el 90% de la superficie de este terreno, pero bajo la condición de que al mismo lo recalifique para darle los mismos permisos que tienen las manzanas centrales de la ciudad. Esto es, que pase de ser rural, donde la división más chica, pongamos que sea de 1 hectárea, a tener la posibilidad de urbanizar el 100% del terreno y construir, pongamos que 10 pisos de altura. Bueno, ¿y por qué haría esto el dueño del terreno? Bueno, supongamos que si esto sucediera, ese 10% que le quedaría a este señor valdría más que la totalidad de sus tierras en formato rural. Entonces aquí es donde saldría ganando. Bueno, la municipalidad podría aceptar esto y de pronto, además de que esta persona obtendría su beneficio, de pronto la municipalidad tendría un terreno en el que se podrían construir hasta, no sé, más de 3 o 4.000 hogares. Si sumamos todos los espacios, ya sean horizontales o verticales. Y a partir de ahí podría venderlos, de pronto el negocio sería enorme, o podría, podría venderlos al precio de mercado, o de pronto podría conseguir que el acceso a la propiedad sea mucho más asequible. Bueno, otra opción sería que rechazara esto, pero la pregunta que me hago yo es, ¿podría la municipalidad rechazarlo? Es decir, ¿qué postura tomaría la opinión pública frente a ese rechazo, sabiendo esto mismo, las posibilidades que brindaría al municipio para con sus vecinos? Bueno, una de las excusas que podría poner el municipio sería la falta total de servicios. Y la pregunta que yo me hago es si este negocio inmobiliario no sería suficiente para obtener del mismo los capitales necesarios como para generar ya no solo un sistema cloacal, sino una depuradora para esto. Bien, si esto al dueño le fuera rentable, entonces quedaría demostrado que a la municipalidad le interesaría, antes de esperar que existiera un personaje como este, directamente expropiar el terreno. Una vez sea parte del municipio, cambiar la denominación para que se pueda generar este tipo de urbanismo y a partir de ahí ver, dependiendo de la gestión, cómo hacer para generar los recursos necesarios
para dotar al espacio, y yo creo que no solo al espacio, sino a los alrededores también, la posibilidad de servicios y, si se puede, un mejor acceso a la propiedad para sus vecinos. Y yo creo que este es el camino que hay que seguir. Me parece, para eso hago estos vídeos, para tratar de llegar a más gente y tener más opiniones y con eso poder formarme una mejor opinión yo. Pero desde mi casa, desde mi sillón, pensando de esta manera, me parece que es muy buena opción. ¿Por qué? Porque las ciudades, según voy viendo yo, tienen dos formas de crecer. Una es ensanchando la periferia, con un loteo por aquí, uno por acá, otro más allá. Y la otra opción es eligiendo una zona ya construida de la ciudad y cambiando su categoría para de pronto permitir una construcción que sea que densifique más el espacio. Pero ambas opciones, al final, lo que tratan de hacer en temas servicios es acoplarse a lo ya existente, ¿verdad? O sea, un loteo nuevo en la periferia trata de acoplarse a esa red eléctrica, a esa red de gas, a esa red cloacal o de agua o de colectivo y, y en realidad lo que está haciendo es un sistema que ya está trabajando al máximo rendimiento y que incluso ya está sobrepasado, de pronto tiene que hacer frente a una carga más, ¿verdad? Entonces hay que repotenciar ese sistema, a veces no se puede, a veces un solo loteo no es suficiente como para emprender una repotenciación. Y van pasando los años y a veces las décadas hasta que se han dado suficiente crecimiento como para ahí sí pensar en hacer. Entonces, es como que de alguna forma con este sistema el servicio va siempre detrás de la demanda. Lo mismo pasa cuando se cambia la normativa, porque aquí de pronto, si había 10 consumidores en el mismo espacio, pasa a haber 100. Entonces, lo mismo, ¿no? Sobrecargan un sistema que fue hecho para una dimensión y ahí estamos, ¿no? Tirando y tironeando de él para que siempre dé un poco más. Entonces me parece que no termina siendo un buen sistema. Además de que la ciudad se hace cada vez más grande, con un diámetro mayor, y el campo termina quedando cada vez más lejos del centro, hay cada vez más espacios residenciales, que para muchas acciones del día a día necesitan acceder a partes de la ciudad original y el tránsito cada vez es de más larga distancia, promedio, y terminan entrando por todos lados a un mismo lugar donde se produce un cuello de botella y empieza a haber bueno, lo que ya estamos viendo que es falta de espacio para estacionar, pero después atascos y todo lo que vemos en las grandes ciudades. Entonces no me parece un buen sistema de crecimiento. Otra de las opciones muy poco trabajadas que se ha dado en algunos municipios es el multipolo. Multipolo o multifoco, no sé exactamente cuál es el término exacto. ¿Qué se hace? Bueno, se agarra otros pequeños focos urbanos. En el caso de Mercedes podría ser Gowland,
Agote, incluso García, y se empieza a fomentar esos espacios para que vayan absorbiendo ellos, y no la ciudad cabecera, ese crecimiento, para que no se desfigure esta suerte de ciudad intermedia, que es, por ejemplo, el caso de Mercedes, que tiene unos 75.000 habitantes, si no me equivoco, y que para muchas cosas es muy interesante. Pero la verdad es que esos focos, esos nuevos polos, muchas veces, por mucho que se trate de incentivar desde el municipio, pues justamente no terminan siendo atractivos para un conjunto importante o suficientemente importante de nuevos pobladores para que eso crezca. Entonces, al final, no terminan absorbiendo ese crecimiento como se espera. Bien, yo lo que... bueno, aquí en la presentación coloreo esquemáticamente las diferentes formas de urbanización que tiene la ciudad de Mercedes, en este caso. Bueno, como ciudad intermedia, algo muy positivo que tiene es que las distancias promedio no son demasiado grandes, pero también es verdad que algo negativo es que la relativamente poca población no permite alcanzar ciertas cuestiones, como pueden ser un hospital. Hospital sí que hay, pero no uno de alta complejidad. O, por ejemplo, hay estudios terciarios, pero no universitarios. Hay determinadas cuestiones, estas dos son un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que cuanto más específico es, más difícil es que se dé en una ciudad chica o mediana. Obviamente, cuando tenemos una ciudad muy grande, encontramos un alto repertorio en todos los campos, ¿verdad? Bueno, una proyección en este sentido del crecimiento de Mercedes sería así: iría ganando territorio, ¿verdad? Siempre bajo un mismo centro. El desplazamiento promedio sería cada vez más largo y también más dificultoso por la cantidad de tránsito. Una ciudad como esta, ya con unos 150.000 habitantes, tendría chances de tener ya algunas cosas de mayor importancia, pero podríamos decir que a partir de los 250.000 habitantes hay ya posibilidades reales de tener cuestiones como esta, ¿no? Pero también hay una alta probabilidad de tener un atasco constante, dificultades para moverse, distancias muy largas, una pérdida de contacto con otro tipo de espacios no urbanos, como son parques, zonas abiertas, aire libre. Bien, yo lo que propongo es el crecimiento por gemación. La gemación, aquí se ve muy bien representado por este dibujo, consiste en la generación de una gema, una gema no, bueno, no me acuerdo, no importa, que se va convirtiendo en un par y que después termina siendo independiente. Entonces, en ese sentido, la gemación sería como un multifoco o multipolo, pero la distancia, o sea, el emplazamiento de este nuevo polo no podría ser cualquiera, sino que estaría relacionado con el tamaño de ciudad que queremos si pudiéramos imaginar la ciudad como algo que alcanzara un supuesto estado de madurez. Entonces, si nosotros quisiéramos que la ciudad de Mercedes no creciera más que esto, entonces trazaríamos el radio, desplazaríamos ese radio, ¿no? Y ahí
es donde situaríamos el nuevo centro. ¿Para qué? Para que cuando este nuevo centro urbano crezca, absorbiendo todo pues, el crecimiento poblacional de la ciudad, termine por generar una ciudad gemela de esta forma. Entonces, bueno, en este caso tendría unos 150.000 habitantes, pero fijémonos que el desplazamiento promedio no ha variado con respecto a la ciudad que era de 70.000 habitantes. Entonces, estamos en chances de tener ciertas cuestiones complejas, pero sin haber cambiado la fisonomía y la forma de moverse y la forma de entender la ciudad como ciudad intermedia. Si esto se repitiera, entonces pasaríamos a tener, por ejemplo, algo así, donde la ciudad habría alcanzado unos 250.000 habitantes, y aquí sí podríamos tener una serie de ventajas que solo se dan en ciudades que tienen un número importante de pobladores, pero sin habernos convertido en el típico modelo de ciudad capital o de alrededores de capital, donde se ha perdido absolutamente la dinámica de las ciudades intermedias. En este caso sería una ciudad intermedia múltiple. Obviamente, la expansión por gemación es infinita, o sea, se puede generar una cadena tan larga como se desee, ¿no? Y bueno, de esta forma se podría llegar incluso a tener un conjunto de ciudades tan grande como para tener hasta un aeropuerto internacional. Y repito, ¿no? O sea, conservando, por ejemplo, esta agilidad que le permite a un ciudadano de cualquier parte de esta gran ciudad saltar de una forma muy, muy rauda al centro mismo de la vida comercial y social de la ciudad, como de pronto estar en una casa quinta, descansando el fin de semana o paseando por el río y sin perder las ventajas que trae una ciudad con mucha población. Bien, aquí lo que se puede ver es que yo dibujo estas rayas para que se vea claro cómo en este tipo de ciudad de crecimiento los desplazamientos longitudinales no se suman. O sea, si esta ciudad hubiera crecido siempre sobre este centro, de pronto un poblador de esta región tendría que desplazarse hasta aquí para hacer algunos trámites. Pero de esta forma, generando nuevos centros, cada región tiene su centro, entonces no es necesario viajar hasta acá y por lo tanto los desplazamientos longitudinales no se suman. Entonces el tránsito, la vida, la densidad que existe en cada una de estas ciudades es la misma que la que hoy tendríamos en Mercedes. Eso no se alteraría, es más, se podría conservar indefinidamente, pero sin renunciar a ser un gran conglomerado urbano que permita, pues, eso de lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, si salimos del ámbito de Mercedes y nos vamos a la provincia de Buenos Aires, en este caso, y esta forma de crecimiento se viera extendida a otros municipios, entonces con el tiempo se iría formando algo así. Fíjense la red, ¿verdad? La red, la distribución que se consigue. De otra forma, el resultado sería este, ¿no? Si cada uno de los municipios, de los escasos municipios que hay, crecieran mucho, pues obtendríamos algo así, más o menos.
Fíjense la diferencia, ¿no? Esto es mucho más resiliente. Es más, bueno, creo que suprimí una diapositiva en la que después se generaban otras ciudades por acá y se generaban muchas más conexiones hasta formar una red, de forma que si colapsara una línea, todas las ciudades podrían recibir mercancías o bueno, habría una red que se alimentaría por ambos lados, entonces lo hace mucho más resiliente. Fíjense lo importante que sería a nivel pandemia la posibilidad de que cada una de estas ciudades pudiera aislarse una de otra, pero no la ciudadanía dentro de las ciudades, ¿no? Y qué fácil sería aislar una ciudad como esta, siendo que esta ciudad, si dejara de recibir mercancías por este lado, la podría recibir por este. Bueno, es muy interesante esto, esta forma de expansión. Bien, volviendo a Mercedes y a nuestra ciudad lineal. Lineal no, bueno, sí, o sea, al final terminaría por ser una ciudad lineal, pero creciendo por el método de la gemación, pues es un poco, aquí dibujo un poco lo que les planteaba al principio del video, ¿no? O sea, ¿puede el municipio, a raíz de este espacio expropiado, con esta nueva denominación, tener fondos suficientes como para generar todo ese sistema de servicios que necesita? ¿No sería, de hecho, esta una forma bastante real de poder otorgar a la ciudadanía los servicios que que tiene derecho a acceder? Porque de esta forma, fíjense que a diferencia de lo que pasa con el sistema de crecimiento que se viene dando, justamente los servicios llegarían antes que la población. O sea, se expropia el terreno, se cambia de categoría y en el negocio inmobiliario, en la preventa, en la venta, se obtienen fondos como para construir. Es más, dado el valor, antes de que exista ninguna venta, sería aval suficiente como para tener los créditos que hicieran falta para generar todo este sistema, ¿no? Bueno, en este caso yo esto es la depuradora, la pongo aquí porque es muy corto el desplazamiento, porque la declinación del terreno viene hacia aquí. Este es el río Luján y esto es un arroyo. Entonces, lejos de tener que hacer todo un conducto que vaya hasta la depuradora actual, este sería, creo que, algo muy asequible, sin ser experto, obviamente. Pero además, si esta ciudad siguiera creciendo, entonces, además de que este nuevo emprendimiento intuyo que podría generar ingresos suficientes como para generar su propia depuradora, pero es que encima se podría hacer algo de esta forma, ¿no? Y aprovechar para dos nuevas ciudades como Mercedes con esta expansión. Así que, bueno, esto es todo. Creo que no se ha hecho demasiado largo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Debería crecer de esta forma la ciudad de Mercedes por gemación? ¿Debería el municipio utilizar esta forma y la expropiación para generar recursos suficientes como para atraer a la ciudadanía los servicios que necesita? ¿Debería la ciudad de Mercedes crecer en población para atraer otro tipo de servicios que como ciudad intermedia no podemos lograr, pero consiguiendo conservar el carácter de la ciudad a través de este sistema? Bueno, digan qué opinan y no olviden de dejar sus comentarios.
y nos vemos en el siguiente vídeo.